¿Qué tal? Bienvenidos a Cucha TV, bienvenidos a una nueva entrega de Testimonios, este ciclo que permite que ustedes y nosotros conozcamos más de nuestra propia gente, de gente que ha hecho, como decimos siempre, de su vida Cucha o de Cucha su vida. El testimonio de hoy es muy especial. ¿Por qué? Y porque la persona que vamos a entrevistar, con la persona que vamos a charlar, nunca trabajó en Cucha. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es su testimonio? Yo quiero que lo compartan, que lo descubran ustedes. Porque ella, que nunca trabajó en Cucha propiamente dicho, fue durante 3 años fiscal del Fondo de Retiro de Cucha, pero no trabajó en los lugares donde normalmente uno hace su vida de Cucha o de Cucha su vida. Tampoco en plataforma, en las oficinas de Cucha tampoco, pero tiene unas vivencias y una forma de decir de su agradecimiento a Cucha, de su relacionamiento con Cucha, que está bueno que ustedes lo descubran. Está bueno que lo compartamos. Ustedes van a ver fotos de ella cuando era fiscal del Fondo de Retiro. Pero además tiene una conexión muy especial con nuestra empresa. ¿Por qué? Por su familia. Por aquellos gallegos que buscando un mejor destino se venían a nuestro país y casi que el primer lugar a donde iban a buscar trabajo era precisamente a Cucha. Hoy compartimos con ustedes. Conocemos una nueva historia. Conocemos la historia de la contadora Liliana Santos. Liliana, ¿qué relación tenés actualmente con Cucha? Soy propietaria. ¿Desde cuándo? Es una excelente pregunta. Yo era estudiante en el liceo cuando mi papá me puso a nombre mío la cuarta que había logrado comprar además de la suya. Habían estado mucho tiempo ahorrando para poder tener otra cuarta y allá por, creo que era 4º año de liceo, o sea, yo debería tener 16 años, me puso la cuarta a nombre mío para que tuviera el libre de Cucha. ¿La única relación que tenías con Cucha era que viajabas en los ómnibus de Cucha? Bueno, ¿O no? En realidad mi relación con Cucha arranca desde que yo soy muy chiquita. A ver. Mi primera foto a color es una foto con mi papá y el ómnibus. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué coche? El 18 de la línea A. Mirá, ¿en el mismo coche tenía las 2 cuartas o una en cada uno? En ese año y por muchísimos años mi papá tuvo una sola cuarta que era la del 18. Ajá. Mis padres habían llegado de Galicia, tanto él como mi mamá. En realidad llegó mi mamá y eran novios allá en España. Así que cuando mi papá se enteró que mi mamá se venía para Uruguay, mi papá salió desesperado a arreglar todo para venirse también a Uruguay. ¿Y tu mamá por qué se venía, sabes? América. Todos se venían por lo mismo. Claro. Pero ¿por qué una mujer sola que tenía algún conocido, pariente, Bueno, familia? siempre tenían un pariente porque necesitaban el pariente para que los reclamara. Para que los llamara. Pero en ¿no? realidad el tema era que era la guerra, era la época de posguerra civil y mamá estaba bien, o sea, ella era modista, pero no se veían posibilidades de superarse, ¿no? Era un futuro asociado al entorno rural. Claro. Y mi mamá conocía gente que se había venido y tenía la idea de que acá se vivía mucho mejor. ¿Le dio el tiempo a tu papá para todos los papeles y venirse juntos o vinieron separados? No, vinieron separados, pero mi papá fue tan diligente que arregló todo y se vino todavía antes que ella. Ah, mira. Pero no tenía nadie acá en Uruguay, así que mi papá se vino a Brasil, donde sí tenía primas hermanas que lo podían reclamar, era Claro. la figura de aquel momento. Exacto. Y mucho después, como un par de años después, logró venirse a Uruguay. Luchó mucho para tener la residencia en Uruguay. ¿Y por qué quería venirse a Uruguay? Porque mi papá se quería casar con mi mamá. Porque tu El mamá se amor. venía a Uruguay. Claro, mi mamá ya estaba en Uruguay, se vino poquito después de que él salió para Brasil, y bueno, mi padre estaba enamorado de mi mamá y quería casarse y obviamente se tenía que venir para Uruguay. Capaz que no sabés detalles, pero ¿tu mamá qué hizo cuando ni bien llegó a Uruguay? Sí, inmediatamente se puso a buscar trabajo y en esa misma semana estaba trabajando en la sastrería Gigliotti, Mirá. que era una de las sastrerías de medida más fina de Sí, acá sí. de aquel momento. Y bueno, Sí. mi mamá haciendo trajes Mirá, cuando tu papá viene, tu mamá ya estaba ahí. Sí. ¿Y tu papá qué? Mi papá de mozo de bar, Mirá. tanto en Brasil como acá al comienzo. Y bueno, ya de aquella había como una conciencia importante en la colectividad gallega de que Cucha era una empresa seria, sólida, que acá el trabajo
valía la pena tratar de conseguir un trabajo y era muy difícil entrar a CUTSA en aquel momento. Claro, ¿sabés cómo hizo él para entrar? Uno compraba la parte y esperaba, aún siendo propietario, que lo admitieran a trabajar. Mira. Así que con gente amiga que le financió, porque no tenían el dinero para, el papá compró una cuarta, la del 18 en la línea A, y poco después de eso pudo empezar a trabajar. ¿De chofer o de guarda? De guarda. Ajá. Y nada, eso fue en el año 67, yo nací en el 68. Mira, al año llegaste vos. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo trabajó de guarda? Mi papá trabajó toda la vida de guarda, casi que su empleo mayoritario en Uruguay fue trabajar de guarda de CUTSA. Ahorrando, se compra Siempre. Otra cuarta. Exacto. Y ahí apareces tú. ¿Sos Sí. única hija? Soy única hija, Bien. sí. ¿Y Igual no, yo aparecí mucho antes. Mis primeras travesuras estuvieron asociadas a CUTSA. Sí. Y eso que era muy tranquilita. A Yo no ver, hacía travesuras, por ejemplo, la contame primera una. es que con 2 añitos le corté todos los boletos del rollo, le secuestré la cámara a mi papá sin que se diera cuenta y le corté todos los boletos. Decime la verdad, ¿qué hizo tu papá? Desesperado, metió todo, yo no me acuerdo porque ahí tenía el cuento nada más, Sí. porque tenía 2 añitos, metió Sí. todos los boletos en una bolsa, Sí, vino desesperado de que pensaran que había robado los boletos o claro. tal. Y ya ahí se vio el nivel de comprensión de CUTSA. Le contestaron: Ovidio, quédese tranquilo. Se nota que esto fue una travesura de su hija. ¡Pah! ¿Te Y encantó? no ¿Te tuvo encantó? ningún inconveniente. Supongo Sí. que te encantó romper todo aquello. Imagino que sí, Sí, claro. imagino que sí. Se Claro. ve que yo ya estaba conectada Mucho tiempo después, tu padre, que nunca olvidó eso, te regaló una cuarta parte. Me regalé una cuarta parte en CUTSA. Ah, buenísimo. ¿Cómo incorpora un adolescente de 16 años tener una cuarta parte en un único escucha? No tenía la más mínima idea para qué servía. No, a ver. ¿Qué le iba a dejar? ¿Qué no le iba a permitir? Que sí, que no. No. Yo desde chiquita siempre estuve muy conectada. Para mí, el ómnibus era parte de la familia, era Ajá. parte de la esencia misma. O sea, era obvio que nuestro sustento familiar venía del ómnibus. Mi mamá trabajaba muchísimo, pero también como pantalonera el ingreso es acotado. Claro. No, yo desde chica ya barría el ómnibus, iba con mi papá. Bueno, yo soy contadora, mis primeras sumas, restas y multiplicaciones las aprendí con la planilla de los boletos. Ah, mira, claro. Él llegaba a casa y me enseñaba a hacer las cuentas, había que cerrar la planilla. Cuántos boletos vendimos de cada tipo, a qué precio, para saber cuánto dinero había que entregar. Se hacía todo a mano, en una planillita con la lapicera y los números. Claro. Y él me enseñó a hacer las cuentas con la planilla. Yo aprendí con eso. O sea que te encantó saber que tenías una cuarta a tu nombre. Por supuesto, era un orgullo. Es todavía hoy, yo creo, para cualquiera un orgullo ser propietario en CUTSA. Y es una cuestión de identidad y de pertenencia, por supuesto que sí. Entonces tenerlo a nombre de uno es como, yo sabía que era el ómnibus de mi papá, pero claro. Es un... Sí, no, más bien. Y siempre cuidando los ómnibus, yendo con papá a los talleres, a todos lados, lo acompañaba para todos lados a mi papá. Sí. Entonces nada, cuando me tocó el mío, Ovidio, tu papá y tu mamá. Mercedes. Ovidio, Yo controlaba las cuentas corrientes desde chica, ya antes de estudiar contabilidad, controlaba las cuentas corrientes de los ómnibus, a ver cuánto estaban dando, que no. ¿Nunca pensaste en entrar a trabajar en CUTSA? Sí, claramente, pensé. Es más, tenía el formulario presentado, y a mí me habían dicho, yo estudiaba contadora ya en la facultad, y una persona muy amiga me dijo, bueno, si ves algún día un aviso de TEA, que se llamaba Deloitte, donde doy trabajo, se llamaba en aquel momento TEA. Si ves algún aviso de TEA en la facultad, presentate, porque ahí se aprende muchísimo. Mirá. Claro, era una firma de contadores, contadores claro. y gente muy innovadora, muy inquieta. Claro. ¿Y te presentaste? Tenía el formulario presentado preparado para presentar al día siguiente la solicitud de ingreso a CUTSA y apareció el llamado de TEA a la facultad. Me quedé ahí toda la vida. Mirá, hasta hoy. Sí, entré en el 89 hasta Bien. el día de hoy. ¿Y qué otra cosa, además del ómnibus, te ha vinculado con tus viejos y con Galicia? Bueno, con Galicia toda la familia. He tenido más de 100 personas de familia directa. ¿Cuántas? Más de 100. Primos, tíos, sobrinos. Meu pai tinha 9 irmãs, 8 irmãs, con él 9. ¿Están todos allá? Todos allá. ¿Él fue el único que se vino? Él fue el único que se vino.
Entonces, con Galicia me vincula todo. Yo desde muy jovencita empecé a escuchar música. Eu nunca fui a aprender galega, nunca fui a aprender galego, nunca nada. Pero escuchando la música, escuchando mi papá siempre se quedó con algunas palabritas, entonces yo trataba de preguntarle y de aprender. Tu padre habló el castellano siempre. El castellano mezclado con el gallego. Pero papá mezclaba palabras. Mi mamá a todos le pasa lo mismo. Mi mamá siempre todo en español, pero él mezclaba palabras y yo trataba de aprender todo lo que podía. Y leyendo alguna revista. Contame cómo fue el primer viaje a Galicia. Fue una emoción enorme. Porque claro, yo conocía a mis tíos de las fotos. En aquel momento todo era carta, no había internet, no había nada. Entonces llegar al aeropuerto y encontrar a los 8 hermanos de mi papá que habían ido en masa y a la hermana de mi mamá, estaban todos mis tíos en el aeropuerto esperándonos. Entonces solo eso, llegar, el encuentro con la familia y el sentir desde el primer momento que era como la familia que uno había conocido de toda la vida, por más que los estaba conociendo en ese momento. Tal cual. Es una familia muy unida, muy unida. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la casa donde nació tu padre y tu madre? ¿O donde nacieron ellos? A la casa donde nació mi papá ya no pude porque... no, sí, en el primer viaje estaba, ahora me acuerdo, pero uno tenía que entrar con mucho cuidado porque ya estaba en ruinas. Ah, sí. Qué cosa que era muy común también, ¿no? Claro, porque eran casas quedaban de campo, abandonadas. que se construía una casa nueva, mucho más moderna, y bueno, la casa anterior iba quedando allí un poquito abandonada, para la corte de las vacas, como le llamaban. Exactamente. Y en la que casa, es el establo. El establo, exacto. Y en la casa de mi mamá, sí, todavía mi abuela vivía en la casa donde habían nacido. ¿Cómo fue esa entrada? Fue muy hermoso, muy conectar con las raíces, con los orígenes. Es difícil expresarlo en palabras, ¿no? No existen palabras para eso. Tal cual. No existe. Tal cual. Pero el sentimiento es muy profundo. Muy hermoso poder realmente ir, ver los lugares que a uno le contaban, ¿no? Ellos siempre son de un pueblito que se llamaba Guayo, la parroquia, y hay como una loma, una elevación, y le llaman o Castelo do Ayo. Entonces uno ir y ver lo que le contaban del Castelo do Ayo, lo que figuraba en los cuentos de después del camino almuerzo. Que hacían para ir a trabajar, de cómo se veían a la distancia, porque mi mamá iba a trabajar y mi papá salía muy temprano para verla pasar desde lejos, pero con la ilusión esa, ¿no? Cuentos muy hermosos y bueno, poder ver todo eso lo conecta a uno con sus raíces, con todo el amor de la familia. Es una familia muy unida hasta el día de hoy. Tenemos ahora sí ya con internet, nuestros grupos de WhatsApp, los intercambios de las fotos. Hay otra comunicación más dinámica. ¿Viven tu papá y tu mamá? No, los dos fallecieron. Los dos papá en el 2012, el año que a mí me tocaba salir del fondo de retiro acá en Cutsa, fue el año que falleció papá. ¿Has vuelto a Galicia? Sí. Volví en el 99 porque yo le había prometido a mi abuela que cuando naciera mi primer hijo, se lo iba a llevar a conocer. Y fuiste, cumpliste. Y después de eso pude volver recién en el 2018. ¿Pensás volver? Sí. Siempre uno piensa volver. Sí, quise volver por la pandemia, por el Año Santo, y no pude porque estaba la pandemia. Claro. Pero sí, si uno puede, siempre quiere volver. ¿Conocés Santiago de Compostela? Sí. Fui en año Jacobeo a Santiago. Y también es una vivencia muy, muy especial poder entrar en la catedral en Año Santo. Cutsa, papá, Galicia, papá, Cutsa. Están como en un podio, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo de muchas reuniones de fin de año que se hacían, recuerdo en particular las de la línea A, porque a esa altura era la única línea donde estábamos. Después fuimos expandiendo un poquito, pero y en la fiesta de fin de año se venían los gaiteros, porque la comunidad gallega en Cutsa. Exacto. Bueno, como te digo, el contacto inicial fue porque la comunidad gallega era... te conviene trabajar en Cutsa. Y mamá insistió mucho, hasta que lo sacó del bar y lo trajo a Cutsa, mamá no paró. Dicen que los gallegos se bajaban del barco e iban a Cutsa a pedir trabajo. Claro. A ver, solo haberte visto, haberte escuchado y haber sentido lo que vos sentías, a uno lo emociona. Yo igual te tengo que preguntar qué ha significado Cutsa para vos.
CUTSA para mí es una familia. CUTSA, la gente, porque las empresas son su gente, siempre ha estado en los momentos más difíciles de mi familia. Cuando ha habido un tema de salud, cuando ha habido algo que realmente hacía necesidad, CUTSA estaba ahí. Pero también recuerdo particularmente cómo fue todo el proceso de la crisis de CUTSA, de la salida. Mi primer acercamiento, más allá de lo familiar, o sea, yo estaba muy conectada con CUTSA en la casa, en el ir al ómnibus con papá, a ver qué pasaba en el taller, el estado de cuenta, pero después no tenía contacto con la administración de CUTSA. Y mi primer recuerdo de eso fue en una asamblea muy compleja en la Bolsa de Valores. Yo ya estaba esperando a mi hijo mayor, estaba embarazada. La asamblea, a las 4 de la mañana nos vinimos. La asamblea siguió, creo que terminó después de las 5. Estaba Ramón de presidente, y ya CUTSA estaba en dificultades y el clima era complejo. Tenso. Había un pequeño grupo de propietarios que estaban enfrascados en que no se aprobaran los balances, y había un esquema muy conflictivo en la asamblea. Y como toda asamblea, la mayoría silenciosa tiene que soportar el problema, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa asamblea, yo era la primera vez que iba. Hace tiempo que miraba los balances, porque bueno, ese era mi métier y tal, pero nunca había aparecido en una. Y escuché, y llegó un momento que le dije, papá, yo tengo que hablar. Yo no me voy a quedar callada acá. Levanté la mano, me dieron la palabra, puse mi punto de vista arriba de la mesa, que básicamente era la situación, el balance no nos gusta, porque la situación es difícil, pero el balance refleja la realidad. Ya estaban los procesos de auditoría externas y demás. Entonces, los balances hay que respaldarlos, porque no es que uno respalde o no respalde la gestión, en el acierto o en la... Respalda los datos. Exacto, en el acierto o en la discordancia, uno tiene que respaldar a su empresa. No puede poner a la empresa en una situación de problema. Me acuerdo que hice una moción, pero todo con mucho respeto, porque era el estilo que me habían enseñado desde casa. Y claro, contrastó en esa asamblea donde los pocos que hablaban era todo un desquicio. Y ahí, poquito después, bueno, la propia asamblea, Fernando Barcia me ofrece, Liliana Santos, mire, usted puede acercarse, preguntar lo que, o sea, marcando, porque el conflicto mucho era... No nos dan los datos, se quejaba la gente. No nos explican. Y sí, un balance es complejo de entender. Más bien. Y ya Fernando ahí marcando la apertura de la administración. Se puede venir, se puede preguntar, se puede informar. Y obviamente yo tomé el ofrecimiento. Y Juan, después también, que muy poquito después, Juan llega a presidente. A la presidencia. Y también invitándome, hablando, escuchando. Yo me había criado muy con el concepto de mi papá, de que uno habla, propone, siempre con respeto, pero propone. Siempre hay que ser propositivo y proactivo. Y bueno, seguí en ese camino que me había enseñado mi papá, proponiendo cosas, escuchando, aprendiendo también mucho de los que... CUTSA siempre tuvo la gran ventaja de tener un liderazgo en su gerencia desde que yo la conocí, que fue desde la época de Fernando como contador y Juan ya de presidente. Un liderazgo muy innovativo, muy creativo, muy de buscar soluciones a las dificultades y muy de escuchar. A pesar de todo lo bien que manejan y lo que saben, escuchan. Entonces uno se siente invitado a proponer. Y ahí me empecé a conectar mucho más con la conducción, escuchando, proponiendo, yendo a hablar con Fernando antes de cada asamblea para entender bien el balance, para saber lo que estaba pasando con la empresa, para interiorizarme. Y bueno, todo. Un hijo me contaste que lo llevaste a Galicia. ¿Tenés otros? Tengo 2 hijos. El mayor vive en Uruguay, trabaja en CUTSA también. Mirá. CUTSA es familia. Sí, señor. ¿Cómo se llama? Mi hijo que trabaja aquí es Gonzalo Couto. Trabaja en transporte. Perfecto. ¿Y el otro? El otro se llama Diego y vive en Inglaterra. ¿Qué hace? Se fue a estudiar ingeniería automotriz. Bien. Estos mundos globalizados en el que vivimos. Más bien. Bueno, se pueden encontrar en Galicia en cualquier momento.
También, ahora en este momento está en Uruguay, vino a correr las 1000 millas, ¿Ah, sí? Amante apasionado de los autos, se vino a correr las 1000 millas, así que lo tengo de visita. Liliana, muchas gracias y perdón por haberte arrancado alguna lagrimita, aunque yo sé que son no hay ningún problema. Lágrimas de emoción por placer. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a ti.